feliz sábado, hermanos de nuestra querida iglesia de Satélite. Nos sentimos muy felices de poder compartir con ustedes la lección número 9 de Escuela Sabática. ¿No es así, Josué? ¿Cómo te sientes? Claro que sí. Feliz sábado. Me siento muy contento de compartir una vez más con ustedes lo que es la palabra de nuestro Dios, el estudio de esta lección, pero sobre todo el saber que estamos reunidos por estos medios para aprender más de Cristo Jesús, y contento por estar aquí en nuestra querida iglesia de Satélite. Así que bueno, comencemos. Muy bien, pues estamos estudiando lo que es el Evangelio de Marcos, un evangelio, como ya se habrán dado cuenta, muy pintoresco, muy vivencial, y eso es muy bueno, eso nos gusta mucho porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y aprendemos muchas lecciones, y esta semana no será la excepción. Me ha gustado mucho aquí en nuestra lección que hemos tenido este versículo, porque lo vamos a ver a profundidad, el de esta semana. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Así que Marcos 2 y 3. Hoy hablaremos de controversias. Muchas controversias. Pero controversias en Jerusalén. Específicamente, por supuesto, en la vivencia que Cristo ha tenido aquí cuando vino a esta tierra, y pues como muchos hombres quisieron siempre entramparlo. Pero tú y yo pertenecemos a un Dios que es sabio, y damos gloria a Dios por ello. Así que pues vamos directo al inicio de nuestra lección en esta mañana. Ok. Bien, vamos a lo que es aquel burrito muy contento, que es la primera parte de nuestra lección, en la entrada triunfal. ¿Qué podemos aprender de todo esto, Esmeralda? ¿Qué nos cuentas de esta parte? ¿Qué sucede? La entrada triunfal. Esta historia de Marcos 11, 1 al 11, se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano. Les envió a buscar ¿un qué? Un pollino se registra, pero es un burrito joven. Un burrito joven. ¿Qué característica tenía o qué particularidad tenía este burrito que Jesús envió a buscar? Bueno, nadie nunca había montado este burrito. Ok, entonces era un burrito adolescente que nadie lo había montado, ¿sí? Y en él entraría Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén, ¿cierto? 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías había predicho así la venida del rey de Israel. O sea, era una profecía que en ese momento se estaba cumpliendo, ¿cierto? Y el que siempre había rechazado todos los honores, dice el deseo de todas las gentes, iba a entrar a Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. ¿Qué significaba el hecho de que entraran a la ciudad? ¿Quiénes lo hacían? En un asno. Bueno, la lección nos comenta que hace muchos años atrás también David, cuando iba a ser coronado, iba a ocupar el sucesor, iba a ocupar el trono, también fue así, en un burrito en el cual él fue a tomar la corona. Y ahora en esta ocasión, pues nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén de la misma forma, simbólicamente, para tomar el reinado o para ser el rey, proclamar abiertamente que él era el rey. Pero por supuesto, aunque entró de una manera triunfal, la historia comenta que
llegó al templo, sin embargo, no había nadie. Y fíjate la diferencia que había en las ocasiones anteriores, ¿no? Cuando Salomón entró, porque Adonías quería usurpar el trono de David, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Había fanfarrias, ¿cierto? La gente culta, ¿no? La gente, podríamos decir, la gente que ocupaba la política, ¿no? De aquellos tiempos. Y se hacía una grande fiesta, porque Salomón iba a ocupar, en este caso, el trono de David, su padre, ¿no? Y en esta ocasión, Jesús va, sus discípulos, sin lugar a dudas, estaban ahí con la gente que lo seguía, gritando Hosana al hijo de David, ¿no? Porque para esto los discípulos todavía creían que Dios iba a formar, que Jesús iba a formar un ¿qué? Un reino. Terrenal. ¿No? Terrenal, ¿no? Y ellos tenían la esperanza. Entonces, cuando ven todo esto que Jesús se envía a traer el asno, que va a entrar triunfalmente a Jerusalén en él, yo quiero pensar que los discípulos decían, ya la hicimos, ¿no? Ya el reino se va a establecer. Y bueno, como nosotros somos parte de los 12 que lo seguimos, pues vamos a tener los mejores lugares o privilegios dentro de su reino. Sin embargo, ¿qué sucedió? Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró, vio a la gente que lo seguía y dice que salió de ahí porque el templo estaba solo y se fue para Betania. No era lo que se esperaba finalmente. Qué humildad, como dice la lección, es un símbolo, porque en aquel tiempo, pues cuando alguien va a tomar el trono, claro, hay mucha gente culta, los intelectuales, los mejores, hay muchos aplausos, y sin embargo, en el caso de Cristo, no, ¿verdad? Solamente gente humilde allí, pero era una proclamación abierta ya de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tomaría entonces el reino, pero el reino espiritual, a diferencia del reino terrenal que esperaban aún sus discípulos. Así es, ¿verdad? Entonces, esa fue la entrada triunfal de Jesús, de una manera humilde, pero tenía que proclamar su ¿qué? Su reino, ¿no? Así es. Tenía que proclamar su reino y de una manera ahora sí abierta, porque si vemos hacia atrás, él daba indicios de que él era el Rey Celestial. Sin embargo, pues la gente no lo captaba de esa manera, ¿no? Y ahora, de una manera abierta, ¿no? Dio a conocer que él era el Rey Celestial. Si tantito había personas que querían para prender a Jesús, ya a partir de aquí, entonces muchos de ellos querían encontrar motivos más palpables y suficientes para poder derrocar a Jesús, el Hijo de Dios. Estaban buscando la forma de confrontarlo, de confundir y de derrotar a Jesús. Antes, ahora, después de que ya Jesús entra y hace su entrada triunfal, ¿qué va a suceder? Con mayor razón, ¿no? Claro, antes era algo más discreto, ahora ya no había nada de discreción. Así es. Esmeralda, ¿a ti en algún momento te ha dado hambre y cuando has ido a comer, te ha pasado que no has encontrado nada para saciar tu apetito? Sí, cuando llega el 25 de cada mes. Especialmente. Y no hemos ido al súper ni a nada de eso. Ni a ningún lugar. Jesús le da hambre. Ve una higuera bonita, con hojas grandes. Va a la higuera con sus discípulos para comer algo, pero no encuentra nada que comer. Qué chasco. Qué higuera esta que solamente aparentaba dar frutos, pero que realmente no daba nada. Bueno, esta es una de las historias que aquí se muestran y que Jesús cuenta precisamente
porque él estaba anunciando a esas personas que solamente eran maliciosas, querían aprenderlo, cacharlo en alguna movida, una pisada en falso, para poderlo matar incluso. Y Jesús narra esta parábola y algo muy tremendo les dice. De hecho, subrayé aquí algo en la parte final, la voy a leer de una vez porque estamos yendo al punto, al punto de lo que es nuestra lección, y dice esta parte del viernes que subrayé acá, dice, Jesús declaró, hablando de esta higuera, que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria, dice el deseado de todas las gentes, página 550 y 551. Es decir, vivir de apariencias. Sí. Es lo que nos está hablando aquí, o vivir que aparento ser el hombre más consagrado, el más estudiado, el que predica muy bonito, el que tiene una voz de locutor y el que hace tantas cosas y brilla allí en la plataforma, pero sin embargo está hueco por dentro. Y Jesús dice que hay una sentencia peor para estas personas que para los mismos pecadores que están en la calle. Y eso es profundo y eso es muy fuerte, porque ¿a quién queremos engañar? Dios nos conoce de pe a pa, de arriba a abajo. Desde que estábamos en el vientre, ya nosotros estamos en el pensamiento de Dios y Él nos conoce bien. Por eso habla mucho acerca de esta higuera. Y cuando y la historia dice que ellos se van y que al regresar encuentran la misma higuera, pero ya seca, porque Jesús ya se había dado cuenta, ya la había maldecido por vivir solamente de las apariencias. Está fuerte, ¿verdad? Está muy fuerte esta parte, y esta es una de las lecciones que ha quedado mucho en mi mente, porque sin duda alguna, hermanos, amigos, ustedes y yo o hemos caído en estos momentos, en estas situaciones, o conocemos también sin duda alguna a alguien que a simple vista se le mira solamente de fachada. Sí. Yo creo que es porque nosotros mismos nos podemos llegar a creer nuestras propias mentiras. Y el padre de la mentira es, pues, Satanás. Diablo. ¿No? Entonces, si nosotros nos vamos o vivimos de apariencia, el enemigo está contento porque no reconocemos realmente nuestros errores y mucho menos los podemos o podemos permitirle a Jesús que cambie, ¿no? Eso que nos inquieta o que no vivimos de acuerdo a lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios nos dirija para no caer en esa situación, pero también Dios tenga misericordia de alguien y como el hijo pródigo lo haga volver en sí, porque con Dios o somos auténticos o no somos nada, no sirve cualquier otra cosa. Así es. Pero vamos adelante. Y después de eso, ¿qué pasó, Josué? ¿Sí? El templo purificado. Porque una parte es el árbol maldito, ¿no? Y la otra parte es lo que sucedió después, donde había lugar de venta de animales para sacrificios. Ahí encontramos un lugar que es para la adoración a Dios, que sin embargo se había convertido en un lugar de negocios. Y por eso menciona
la lección que Jesús va y qué es lo que Él hace al ver esto, purificar. Porque Dios quiere que también nuestro templo esté limpio, pero esté purificado. Porque el templo era cierto que se necesitaban de los animales para los sacrificios, ¿no? Era lo que se requería. Correcto. Pero dice la hermana Elena de White que Jesús estaba indignado por la falta de escrúpulos en las transacciones realizadas en el recinto del templo. Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y los gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Lo que había comenzado bien, el templo de Dios, se había la gente desenfocado, desorientado del verdadero propósito. Así es. Que es, ¿a qué venimos al templo? Adorar. A adorar a Dios, a entregarle nuestro corazón, a derramarle nuestra vida, a tener un encuentro con Cristo Jesús. Lejos de ver las cosas externas. Aunque sin embargo, aquí no se puede evitar el ver estas cosas externas. Jesús las miró y él dijo, no puede ser que en este lugar especial se esté empleando para otros propósitos egoístas o otros fines. Habían perdido de vista el motivo por el cual se hacían los sacrificios, ¿no? Así es. Todo era ganancia personal. Por eso Jesús, ¿qué hace? Purificar. Cuando Jesús llega a nuestra vida, lo que Él hace es limpiarnos. Eso es lo que Jesús hace. Y como dice Apocalipsis 3:20, hay que dejar a Jesús entrar a nuestro corazón. Muy bien. Así es. Y nos hace la reflexión, la lección, diciendo qué cosas son necesarias o necesitan ser limpiadas por Jesús en tu vida. ¿No? Porque Jesús fue y limpió el templo. Y el templo, pues, era dirigido por sus dirigentes. El templo era como que el resultado de la vida que llevaban los dirigentes del templo o de alguna manera la gente que también, pues, asistía, ¿no? Habría algunos que iban con un corazón sincero de adoración, pero posiblemente otros, ¿no? Posiblemente ya era una costumbre, era una rutina el ir y realizar esos servicios de adoración. Siempre las cosas externas son una expresión de lo que es realmente en el corazón. Como dice el texto, donde está tu corazón, ahí está el tesoro, ¿verdad? O al revés, donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Y bueno, aquí está el reflejo. Y finalmente, la siguiente parte que me gusta mucho es, Jesús hizo eso por hacerlo o lo hizo porque Él tenía la verdadera autoridad para hacerlo. Así es, porque un día después de que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en los atrios del templo y le preguntan, ¿con qué autoridad has actuado el día anterior? ¿Quién te dijo que podías hacerlo? ¿Quién te crees para hacer eso, no? Carpintero. Así es. Y entonces creyeron ellos que de esa manera habían puesto una trampa a Jesús, ¿no? Pero Jesús, obviamente que conoce los corazones de todos, él pensó y dijo, si les digo que mi autoridad viene de Dios, pues ellos van a decir, ¿cómo un simple carpintero va a tener autoridad de parte de Dios, no? Y si les dice que la autoridad es humana, ¿qué van a decir? Pues que soy un tonto, ¿no? Y entonces, por lo tanto, Jesús percibió la trampa y les dice que les contestará si ellos le responden una pregunta, ¿no? ¿Y cuál era esa pregunta? A ver. Siempre la trampa por delante. Así es. Siempre la trampa por delante. Y a lo que les pregunta si el bautismo de Juan
había sido ¿Del cielo? del cielo o de los hombres. O de los hombres. ¿No? Si decían del cielo, entonces ellos estaban negando la divinidad, el que eso venía de Dios, porque ellos no lo creían. Y si decían de los hombres, entonces tenían la otra parte del pueblo que iría contra ellos, porque Juan el Bautista era un hombre de Dios, por supuesto, pero popular. Y tampoco ellos habían querido escuchar a Juan el Bautista. Exactamente, ese era el punto por el cual ellos no supieron. Y esta pregunta que Jesús les hace le da la oportunidad a Jesús de rehusarse a responder su pregunta, ¿no? Después, A mí me gusta esa parte, cuando quieren entrampar a Jesús con una pregunta y la respuesta de Jesús es hacerles otra pregunta. así es. Y es donde ellos, Jesús utilizó muchas veces esta estrategia, esta forma para hacer caer a sus enemigos, precisamente. Y ha funcionado muy bien. Y para Así que, librarse él de alguna manera de sí, el daño que le querían causar. responderles, ¿no? Sí, y se aprende mucho de eso, ¿sabes? Cuando tú me preguntes algo, yo te voy a contestar con una respuesta, con una pregunta, yo creo. No, aquí no se vale. Hay que aprender de Jesús. Aquí no se todo. vale. Ok, después Jesús les presenta una parábola acerca de la viña. Y ahora nosotros nos vamos a quedar con esa viña, ¿no? Así es. Y era una manera en la que Jesús les estaba haciendo ver a los dirigentes y a los líderes religiosos la advertencia acerca de cómo se comportaban ellos, cuál era su conducta, ¿no? Había mandado Jesús a Juan el Bautista, no le creyeron. Estaba enviando pues a los profetas, a los discípulos, a sus siervos, y no prestaban atención. Y ahora Dios estaba enviando ¿a quién? A su hijo Jesús. ¿Y qué iban a hacer ellos? Pues estaban viendo la forma de deshacerse de él realmente, ¿no? Se cumplía todo lo que Jesús y lo que se dijo en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo al pie de la letra. Y de esta manera Jesús les estaba diciendo, a ver, alto, pongan atención. Todavía ustedes pueden arrepentirse y cambiar su actitud. Son reprensiones o son jalones de oreja a tiempo. Sí. Para cambiar de conducta. Y quizás algunos de ellos se arrepintieron, realmente no lo sabemos, otros no. Pero finalmente Dios da oportunidades, ¿no? Justamente la lección de eso nos habla de esas controversias, porque no fue una vez ni dos esos jalones de orejas que Jesús le dio, fueron varios. Por ejemplo, aquellos que llegan y lo quieren entrampar. Primero iban los fariseos, luego los escribas, luego los saduceos. Total que se hacían de todas las personas, aunque en ellos estuvieran como enemigos para hacer el mal, se unieron. Siempre se unen para hacer el mal. Aún los enemigos, sí, los que siempre están peleados, hayan un punto de unión, pero para hacer el mal. Así es. Y en esta ocasión mandaron a otros y le dijeron, a ver, vayan con Jesús y enséñenle la moneda o pregúntenle, ¿debemos dar tributo al César? Pero Jesús es sabio. Jesús dice, tráeme la moneda. Y al ver la cara dice, ¿qué imagen es esta? Ah, pues es la del César. Pues dale al César lo que es del César. Pero a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es un reino espiritual. Por eso nosotros como creyentes tenemos una gran responsabilidad hacia nuestro gobierno y nuestros gobiernos, por supuesto. Pero tenemos una mayor responsabilidad ante nuestro Dios, porque lo dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Es verdad, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones civiles, por supuesto. Pero nunca esas obligaciones civiles estarán por encima de los principios divinos, de los principios eternos, que son los que Dios nos da. Y Él quiere que practiquemos. Ahora, no solamente fue esto de la moneda, sino después van otros, es decir, y le hablan de la resurrección. El punto era hacer caer a Jesús. Y bien que tenían la estrategia, porque le dijeron, oye, si una mujer se casa
y su esposo muere, pero tiene otros hermanos y cada uno de ellos muere. Muere el primero, muere el segundo, muere el tercero, muere el cuarto, muere el quinto, muere el sexto, muere el séptimo. Dice, y en la resurrección no tuvieron descendencia. ¿De quién va a ser esposa esta mujer? Aparentemente algo muy inteligente, pero Jesús, ¿quién rebasa la sabiduría de Dios? Dice Santiago. La sabiduría de Dios sobrepasa cualquier mentalidad humana. Y por esa razón Jesús les dice, no se preocupen por eso. En el cielo no habrán esas cosas. O sea, no habrá matrimonios. Así es. Y es una manera en la que él les dio a conocer algunos resultados celestiales, ¿no? Por de lo que supuesto. íbamos a vivir allá. Muy bien, pues vamos a ir concluyendo nuestra lección de esta semana, precisamente ya con esa parte en la cual Jesús dice qué es lo más importante. Sí, el mandamiento más importante. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Bueno, amar a quién. A Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, tus fuerzas. Y ahí se refiere entonces a amarlo con todo nuestro ser, ¿sí? Y el segundo, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Y Dios lo demostró, Jesús lo demostró, ¿no? Él lo que estaba diciendo que nosotros debíamos amar a Dios con la totalidad de nuestro ser, ¿no? Con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, ¿sí? Y pues bueno, el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El asunto aquí es que a veces nosotros mismos no nos amamos, ¿no? Pues sí, pasa. Y entonces, ¿cómo amamos al prójimo? Entonces tenemos que aprender. Dios nos está diciendo, ámate a ti mismo. Y en la medida que tú te ames, entonces vas a amar a las personas que te rodean. Por supuesto. Quiero terminar con algunas cosas que subrayé. Solamente voy a mencionar una. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Y confundimos el reino de Dios. Por eso, queridos hermanos, servir a Dios es el todo del cristiano. Adorarlo y servirlo. Y todas estas lecciones son para eso. No querramos sorprender a Jesús. Mejor llevemos fruto, que es una vida auténtica en Cristo, para gloria de su nombre. Así es. Y el reino de Dios no está en la tierra, está en el cielo. Y nosotros, nuestro hogar, o nosotros estamos aquí de paso, ¿no? Este no es nuestro lugar. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en esta tierra. Representemos a Dios aquí dignamente, pero con nuestro pensamiento allá en el cielo, reino celestial, donde esperamos encontrarnos con toda nuestra amada iglesia de satélite muy pronto. Así que, hermanos, nos vemos allá, en aquel lugar. No te lo pierdas. Lleva una vida auténtica en Cristo y conéctate siempre con Él. Disfrutando de la vida mientras peregrinamos en este desierto. Así es. Que el Señor les bendiga. Un gusto de haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga.